Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque. El día de hoy estoy viendo, se está conectando el ponente, pero por aquí todavía. Muy bien, me avisan si ya está. Bienvenido, ¿cómo está, doctor Máximo, ingeniero Enrique? Bienvenidos. Gracias, muy bien, Guadalupe. Aquí estamos Bien, prestos para escuchar y aprender más. sí, y el día de hoy pues tenemos al doctor Juan Illich Pérez García, que él nos va a hablar de las relaciones laborales en el nearshoring, lo que es el tratado, la Ley Federal del Trabajo y CITIPAT con el trabajo forzoso. Bien, ya estamos conectándonos, ya aquí. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Por ahí ya tengo aquí unos comentarios. Bienvenidos. Así es, de hecho cerramos el mes con el festejo de los 4 años de Hagamos un Trueque. Hoy cerramos este mes de festejos. Bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación pues como siempre, a dar esta plática. Efectivamente, Hagamos un Trueque ya tiene 4 años, nos tocó, y digo nos porque yo fui parte de los pioneros aquí cuando TLC comenzaba a invitarnos, y lo que comenzó como un ejercicio de pandemia, pues terminó siendo un ejercicio permanente en apoyo al comercio exterior, en apoyo a todas estas actividades. Por supuesto, un panel para las empresas, ¿verdad? Compartir este tipo de temas y este tipo de situaciones. Y muchas gracias por brindarnos este foro. ¿Cómo está, maestra? Doctora, Muy perdón. bien, muy bien, gracias. Y bueno, si me permite, antes de iniciar la ponencia, voy a presentar su semblanza. Sí, por supuesto. El doctor Juan Illich es doctor en estudios de desarrollo global, ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho Internacional de La Haya, Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Es licenciado en Derecho, actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en México y es miembro del Consejo Directivo del Business Alliance for Secure Commerce de los Estados Unidos. Pues bienvenido y claro, un montón de cosas más que ha hecho en el currículum y también es orgullosamente maestro de Trading Law College. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, bienvenidos a todos. Antes que nada, les quiero comentar, si tienen alguna duda, la pueden hacer durante la plática. Si no la tienen al final, o si la tienen pero prefieren al final, adelante. Yo estoy cómodo con cualquiera de las dos situaciones, ya sea que me interrumpan sobre la marcha o ya sea que al final, dentro del breve espacio que usualmente abrimos para preguntas y respuestas, pues puedan levantar la mano, puedan compartir experiencias, sugerencias. Por supuesto que siempre estamos abiertos. Ustedes ya saben, tanto internamente como externamente, pues normalmente lo hacemos. Antes que nada, les quiero agradecer, por supuesto, esta participación. Ya les compartí pantalla, me parece. Ahorita que la presente, si no la pudieran ver, levantan la mano, me dicen, doctor, no se ve o algo. Pero este tema es muy importante porque es un tema en el que las empresas siempre nos hemos enfrentado, pero ahorita con el tema del nearshoring, pues estamos más que expuestos a a la importancia de, pues obviamente, la revisión que tenemos por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de las autoridades mexicanas, por parte obviamente de la proactividad de nuestros empleados, que por supuesto, o colaboradores en la empresa, como les quieran llamar, que por supuesto, pues tienen este derecho de conocer ahora sí que cuáles son las prerrogativas, cuáles son las modificaciones legales que ha habido. También considero importante lo que hace unos momentos les comentaba la doctora, y una disculpa porque no he actualizado el currículum. Ya soy presidente de este organismo del World Basque Organization, que como parte del convenio de colaboración que tiene con CITIPAT, con este programa del gobierno de Estados Unidos, de todas las empresas que exportamos, de estas políticas que son obligatorias cumplir sí o sí, ya sea que tengamos esta certificación o no, al momento de exportar a los Estados Unidos, pues es esta relación, es la relación más grande de empresas a nivel global. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos como empresas una responsabilidad, obviamente, si exportamos a Estados Unidos, de cumplir
con todo este tipo de lineamientos, incluyendo una vez más, por supuesto, el tema laboral que vamos a platicar el día de hoy. Si es importante o no, y me lo preguntaban en un foro que ahora tuve la oportunidad también de hablar en la IBA, que es el foro mundial más importante de abogados. Fue en Milán este año precisamente en tema laboral y les dije, bueno, en el caso de México, sí es muy crítico, puesto que alrededor del 90% de todos los productos y servicios de las empresas exportadoras que tenemos presencia aquí en el país son hacia el mercado de Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí es bien importante cumplir con este tipo de temas. Y bueno, dicho sea lo anterior, vamos a empezar. Doctora, disculpe, ¿se puede ver normal mi pantalla que estoy presentando? No, Pregunto. ya no se ve. La dejamos de ver hace un ratito. Ok. Déjeme entonces, pongo nuevamente compartir. ¿La pueden ver? Pregunto. Ahora sí, ya la vemos. Genial. Nada más falta pantalla completa. Ya está perfecto. Muy bien. Si se deja de compartir o algo, me dicen sin problema. Y bueno, el USMCA pues no es más que el TLC, el Telecan completamente renegociado, que a partir del 2019-2020 lo empezamos a implementar, entra en vigor y bueno, se refiere al tratado más importante para México en materia de exportaciones. Es cierto, somos parte de otros acuerdos internacionales, estamos por ratificar el de la Unión Europea, tenemos el CPTPP, pero el USMCA es con creces, el más importante para México, porque a nivel geográfico, pues obviamente nos vincula a esta cadena productiva de Estados Unidos y Canadá, y no hemos hecho sino intimar este tipo de relaciones a lo largo de los años. Me parece que ha incrementado como en 10, 15 veces, algo así, si lo medimos en un lapso de los últimos 30 años. Entonces, sí es bien importante el comercio exterior que realizamos actualmente con Estados Unidos y Canadá, al grado que muchas de las empresas, y me incluyo como apoderado de la empresa que represento, que estamos aquí en México, lo hacemos porque exportamos a Estados Unidos y Canadá. Esta es la naturaleza primordial de nuestro negocio. Y bueno, como parte de este comercio justo, de este comercio equitativo que hemos hecho, pues obviamente no solo se regula en este tipo de tratados bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, medio ambiente, sino también el trabajo. Es decir, las relaciones laborales, que era lo puse como para hacer el highlight al inicio de la presentación, pues es un tema fundamental. Dentro del capítulo 23, el capítulo laboral, pues tenemos los derechos laborales, la aplicación de la ley, el tema del trabajo forzoso, que lo vamos a tocar un poquito porque es un tema donde el CITIPAT hace mucho énfasis a esta certificación y donde la aduana de Estados Unidos hace mucho énfasis actualmente, violencia contra los trabajadores, trabajadores migrantes, discriminación en el centro de trabajo, cooperación intergubernamental y consejos laborales. También habla de puntos de contactos, de participación pública, consultas laborales y sobre todo, pues artículos que vienen concatenados a las reformas que han existido a nivel nacional. En muchas ocasiones hemos escuchado ya hablando de la materia de trabajo 100% es bueno. Lo que pasa es que este gobierno políticamente reformó estos temas en el área laboral, pero pues muchas veces con la esperanza a lo mejor de decir, a lo mejor va a haber nuevas reformas o contrarreformas que contravengan lo actual en los siguientes sexenios. Una realidad que la pueden tomar para bien o para mal es que, pues podemos decir casi con certeza que independientemente del partido y del espectro político que vaya a ganar en el siguiente sexenio en México, en lo que viene siendo el periodo 2024 a 2030, es que el actual esquema laboral no se vislumbra que se vaya a reformar en sentido opuesto a cómo se ha venido dando. Y esto es principalmente porque estas reformas que hizo el Estado mexicano vienen muy de la mano con presiones que habíamos tenido a nivel internacional, tanto de la Organización Internacional del Trabajo como principalmente el USMCA, como ya se los venía remarcando pues desde el principio de la presentación. Estados Unidos fue un punto de inflexión para jalarnos las orejas y para decir, México, necesito que cumplas distintas reformas en materia laboral. No me parece cómo se está trabajando en materia laboral e independientemente que pensemos que está bien o que está mal, pues la realidad es que reformamos nuestra legislación a nivel federal en materia de
teletrabajo, en materia de derechos laborales, en materia de proteger contra la discriminación en los centros de trabajo, en materia de reforzar la protección del acoso laboral, del acoso o hostigamiento sexual dentro del área de trabajo, así como distintas disposiciones en materia de igualdad de género y de protección a los derechos incluso de personas con discapacidad y de la tercera edad, lo cual ya se está cocinando. Es cierto, nos falta mucho por hacer a nivel nacional, totalmente de acuerdo, pero son reformas que se han venido trabajando a nivel federal que no son sino una consecuencia de lo que hemos tenido en distintos tratados internacionales. Y en el caso concreto, pues tenemos que remarcar lo que ha sido el USMCA, el tema de comercio exterior en Estados Unidos. Parte de estas reformas también que se vieron como tema de presión en Estados Unidos y que en México pues se han venido modificando es la protección de los derechos sindicales, por ejemplo. El hecho de que Estados Unidos no haya visto con buenos ojos que México no tuviera movimientos sindicales, que no tuviera huelgas, era el bueno, pero ¿por qué no tienes huelgas en México si normalmente son movimientos que en todo el mundo existen? ¿Por qué son tan escasas en México? La existencia de sindicatos blancos y pues que el gobierno de Estados Unidos ponga mucho más énfasis en cómo México protege y cómo sus empresas sobre todo, o incluso cualquier otra empresa que exporta a Estados Unidos, protege la libertad de asociación de los trabajadores y en su caso, mucho ojo, si algún trabajador llega a levantar la mano o alguna organización sindical llega a levantar la mano en decir, gobierno de Estados Unidos, no se me está respetando este derecho de libertad de asociación, ya sea, lo cual anteriormente no existía, que un trabajador de un centro de trabajo decida sí ser parte de un organismo sindical o decida hacerse un lado de un organismo sindical, pero que se proteja esta libertad y sobre todo estos ejercicios que ya deben ser democráticos. Es decir, esto ya no solamente está protegido en México, ya no solamente se dio en las reformas de 2029, 2021 y subsecuentes, sino que también se está llevando a cabo como parte de una vigilancia permanente por el gobierno de Estados Unidos y, como vamos a ver un poquito más adelante, también incluso por la aduana de los Estados Unidos. Y van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver el derecho laboral con el derecho aduanero? Nos preguntábamos eso hasta hace poco, pero ahorita lo vamos a ver un poquito cómo ha estado la aduana de Estados Unidos también vinculando esta clase de ejercicios con las empresas. Y bueno, también parte de las reformas en México que hemos estado viendo son las modalidades de contratación, es decir, como ya vimos sobre todo con la reforma del outsourcing, que de repente en 2021 muchas empresas tuvimos que hacer internamente estos ejercicios de transformación, literalmente, fue esta gran modificación que vimos en la contratación laboral, principalmente esta reforma fiscal y laboral que se dio en México, de cómo la autoridad ahorita toma un papel sumamente activo y se los digo como tanto como empresa como presidente de una NGO porque me llegan mucho estas preguntas. Oye, ¿qué está pasando con el gobierno? Está muy activo la Secretaría del Trabajo, está muy activo el Instituto Mexicano del Seguro Social, está muy activo, por supuesto, la Secretaría de Hacienda en validar qué tipo de servicios realizamos, en validar las nóminas de los empleados, en validar si prestamos o no un servicio especializado, en validar si prestamos un servicio especializado que tengamos el ahora ya comúnmente reconocido como REPSE, el registro, el validar que efectivamente estemos prestando el servicio que decimos que prestamos, en validar que tenemos efectivamente la cantidad de empleados que tenemos. Y bueno, es cómo se ha venido modificando todo este tema a favor de la verificación, principalmente fiscal, pero también laboral, que las empresas, como su servidor, que les repito, representa a una prestadora de servicio especializado, realizamos a nivel nacional con todos nuestros clientes. Y con los clientes finales, por supuesto, también validar cómo lo hacemos. Validar que ustedes ya lo saben, la conocida como subcontratación y outsourcing no se esté dando más en México, que sea un servicio especializado que esté debidamente justificado y sobre todo que se estén evitando esta clase de abusos, que se garanticen estas condiciones laborales justas. Podrán decir ustedes, oye, pero ¿por qué el gobierno de Estados Unidos presionó por este tipo de reformas? O sea, ¿qué
¿qué le afecta o le beneficia al gobierno de Estados Unidos? Bueno, no es más que la presión de organismos laborales y organismos sindicales en Estados Unidos y Canadá que decían, oye, Estados Unidos, Canadá, si van a invertir en México, háganlo bajo por lo menos un mismo nivel de justicia laboral. No queremos que en México, por ejemplo, a través del abuso laboral, de prácticas como salarios extremadamente bajos, horarios, etc., pues artificialmente exista este beneficio para las empresas de tal manera que termine perjudicando al trabajador estadounidense o al trabajador canadiense, es decir, al trabajador local, que se vaya la inversión a México en perjuicio de los trabajadores canadienses o estadounidenses. Es decir, que exista o que empiece a cocinarse esa cancha donde sea igualitaria esta clase de derechos. Y a partir de ahí es donde México empieza esta serie de reformas. Nos queda mucho por hacer y me encantaría abrir esta discusión de preguntas y respuestas al final. Por eso les pido su participación activa para empezar a discutir, sobre todo porque no todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Las reformas han sido fantásticas, ¿no? Habrá quien esté en contra, habrá quien esté a favor, la implementación, que es totalmente distinto a las reformas, habrá quien esté en contra, habrá quien esté a favor, pero siempre es favorable esta cancha de discusión. Ahora, ¿qué tiene que ver con aduanas? Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben, muchas empresas estamos inscritas en lo que es el programa CITIPAT u otros homólogos, es decir, el Customs Trade Partnership Against Terrorism, que Estados Unidos originalmente, les repito, como un programa de seguridad de exportación hacia Estados Unidos, o si eres una empresa estadounidense de importación de productos desde el exterior, pues era un programa puramente de seguridad, un programa puramente aduanero que comienza en el 2001 con el ataque a la posterior, en el 2002, es decir, posterior al ataque a las Torres Gemelas, donde Estados Unidos empieza a exigir a sus empresas que establecieran estos minimum security criteria o criterios mínimos de seguridad, donde bajo estos perfiles empezase a exigir estas políticas, estos lineamientos, estos criterios. Posteriormente empezase a certificar a todas estas empresas interesadas en importar a Estados Unidos. Fuera posteriormente Estados Unidos a la OMA, la Organización Mundial Aduanera, a exigir estos programas de reconocimiento a terceros países y como tal evolucionar con el paso de los años. Estoy hablando del 2001 hasta 2024, pues ya va casi un cuarto de siglo que ha venido evolucionando, que ha venido estructurándose este programa de tal medida que, si bien es cierto, hay muchas empresas sí certificadas, pero aún así las no certificadas, que son parte de esta grandísima cadena de suministro global de empresas que exportan hacia los Estados Unidos, pues tuvieran que cumplir, por lo menos si no están certificadas, con esta serie de políticas, de procedimientos, de entrenamientos, de estándares. Inicialmente era un tema de seguridad, es decir, no tenía nada que ver con el tema laboral. El tema laboral era punto y aparte del derecho aduanero. Sin embargo, con la evolución que se da con el paso de los años de este programa, se empiezan a introducir una mayor serie de variables, una mayor serie de procedimientos y una mayor serie de temas. De tal medida que a partir del 2022, este programa empieza a adherir una serie de nuevos requisitos, ya alejándose de limitarse al tema de seguridad aduanera, sino requisitos en otros temas, entre ellos en su momento fue agrícola, posteriormente el tema laboral. Los empieza a incluir plenamente como requisitos obligatorios hacia toda la cadena de suministros de empresas que exportan hacia los Estados Unidos y Canadá, obligatorio tanto para ellas como para la validación, es decir, la auditoría de estas empresas en toda su cadena de suministros relativa a exportaciones a los Estados Unidos o Canadá, tanto de productos como de servicios. Y en este tenor, y se los pongo como una pequeña cápsula informativa, las propias autoridades del gobierno de Estados Unidos en el último summit que acaban de tener de estos programas en Filadelfia, hacen un summit anual como de una semana donde te muestran las nuevas actualizaciones que hacen sus programas obligatorios para todas las empresas. Y es bien interesante porque en Filadelfia ahora a finales de marzo, es decir, les estoy hablando de hace un mes apenas, se reúnen las autoridades
incluso a nosotros como alianza nos otorgan un foro al final conjunto, un panel para pues explicar la relevancia de la cooperación entre NGOs como la que su servidor representa, las empresas, por supuesto, como la que su servidor representa, y CITIPAT, colaboración, gobierno, empresa, etc. Pero hacen mucho hincapié, ojo, nos dicen, ya no solamente el gobierno de Estados Unidos, a través del CBP, a través de las aduanas, estamos revisando el comercio seguro. Es decir, sí, empezamos revisando el comercio seguro y a las empresas certificándolas como tal. Sin embargo, ahora estamos revisando a nosotros mismos viéndonos como una autoridad gubernamental que revisa y exige comercio sustentable y seguro. Y caray, levantamos la mano, ¿no? Muchas empresas y empezamos a preguntar, oye, ¿y a qué te refieres con sustentable? Es decir, para mí eso, tú CBP, tú programa CITIPAT, pues revisas comercio seguro. Bueno, nos dicen, es que ahora sustentable porque también estamos revisando seguridad en el tema agrícola en colaboración con la FDA, pero también estándares laborales en colaboración con nuestras autoridades de trabajo y también estamos revisando temas incluso medioambientales. Y oh sorpresa, empresas no solamente mexicanas, sino empresas muchas veces estadounidenses o de otros países que están en México, cuyo motivo es exportar a Estados Unidos, tienen que cumplir con esos estándares, o si no simplemente, pues podemos suspender las importaciones o podemos cancelarles el registro de certificaciones, podemos ponerlos en una lista negra y bueno, empezaron a decir muchas cosas que obviamente en la práctica no son buenas para nosotros como empresas. Entonces, conclusión, tenemos que sí o sí cumplir con este tipo de estándares. ¿Qué es considerado para ellos que ya están revisando dentro de sus certificaciones como trabajo forzoso? Bueno, para ellos un trabajo forzoso, lo cual está en una línea roja, obviamente, de incumplimiento ya con sus certificaciones y con sus estándares, es que tu producto o servicio sea consecuencia, ojo, tu cadena de suministro, es decir, no tu empresa, tenga parte de un trabajo o un servicio que sea exigido a tus individuos o a tus empleados o colaboradores bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ojo, México tiene estas reformas aterrizadas en nuestro país, reformas laborales, donde si ustedes recuerdan, siempre tiene que acreditarse plenamente que el empleado está ahí voluntariamente, es decir, su trabajo es voluntario tanto en horario regular, las todavía 48 horas semanales, como el horario extraordinario. Es decir, que si el empleado se va a quedar ahí horas extras, 2 horas, 3 horas al día, o sábados sí o domingos, está claramente bajo su voluntariedad, que no es el patrón quien le exige sí o sí quedarle, que no le retira a lo mejor el gafete de salida, el gafete para la checada, que no le retira el transporte de tal manera que el empleado, aunque quiera, no se puede retirar de su centro de trabajo, que el empleado no es obligado a este tiempo extra, ni penalizado si no va a tiempo extra, que el empleado, si renuncia voluntariamente, no le puede ser negado ese derecho, es unilateral y libre de, ¿sabes qué? Renuncio voluntariamente a mi empleo. ¿Por qué? Porque encontré otro, porque me voy de aquí, porque simplemente ya no quiero trabajar, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de trabajo forzoso, pero no solamente en México, ojo, sino que dentro de tu cadena de suministro, tú te asegures como empresa que por lo menos tú tomaste las medidas necesarias dentro de tus posibilidades como empresa para auditar, para validar que esa parte de tu cadena de suministros, esos proveedores, esos clientes, esos asociados de negocio, no realizan productos que te den a ti para exportar tu producto final, por ejemplo, a Estados Unidos, o un servicio que te apoya a ti a exportar tu producto final a Estados Unidos y que tengan como consecuencia empleo forzoso, empleo forzado para realizar ese producto y o servicio. Ejemplo práctico, que seas una empresa médica en Tijuana de primer nivel, que por supuesto cumples con todas las políticas y procedimientos. Digo, creo que muchos de aquí ya conocemos a la industria médica y sus altísimos estándares que tienen, tanto para su producción como para sus empleados, pero que a lo mejor por un error involuntario se te haya ocurrido no auditar a tu cadena de suministro en un año determinado y parte de tu proveeduría te ofrezca estos bienes intermedios, te ofrezca esta materia prima, te ofrezca estos servicios y ese producto y o servicio que integras a tu cadena de valor
sea consecuencia de trabajo forzoso. Mucho cuidado porque ahí pues puedes tener una mancha en tu récord de exportaciones hacia Estados Unidos. Y bueno, todos los socios que tengan esta certificación, ya sea que estemos hablando de CITIPAT o que no la tengan, pero que estén exportando a Estados Unidos, que deberían tener esta clase de estándares, pues están obligados a cumplir con esta modificación del perfil. ¿Dónde encontramos este perfil y esta obligatoriedad? Y se los doy, ahorita no tengo a la mano el link, disculpen, pero los Minimum Security Criteria o estándares mínimos de seguridad de CITIPAT los encuentran de manera gratuita en el sitio web del CBP, es decir, de la aduana estadounidense. Y ahí dentro de ese sitio web, me parece que los más actualizados son como de 2022, 2023, vienen como los 8 o 10 distintos tipos de perfiles de empresa. Viene una presentación grandísima, sumamente clara en PDF que la aduana de Estados Unidos realiza, donde de manera gratuita todos ustedes pueden descargar el perfil mínimo de seguridad de su empresa, donde vienen todos esos requisitos, donde incluso vienen estos nuevos controles que previenen el trabajo forzoso. Ay, perdón. Y bueno, ¿cuáles son los documentos, por ejemplo, mediante los cuales las aduanas de Estados Unidos, a través de programas como CITIPAT, o si no eres parte, repito una vez más, de CITIPAT, pero eres parte de esta cadena de valor, pues validan el cumplimiento por parte de sus socios? Bueno, primero, código de conducta de la empresa que exporta hacia los Estados Unidos, que cuente con un código de conducta y que este código de conducta, ojo, lo haga del conocimiento de todos sus empleados a través de entrenamientos, a través de su envío de manera electrónica, a través de su disponibilidad de manera física, que el empleado haya firmado, que leyó y conoció el código de conducta. Son ejemplos, es decir, no solamente lo tengo en el archivo muerto, ¿no? Acá al fondo donde no se alcanza a ver, bajo llave, no, sino que evidenciemos que ese código está actualizado y que se hizo del conocimiento a todos los empleados. Que tenemos evidencias de implementaciones de programa de estándares, por ejemplo, sociales. Entonces, como parte de este programa, pues obviamente que tenemos del conocimiento estándares mínimos laborales de prevención de acoso, de trabajo voluntario hacia todos nuestros empleados. De tener disponible este mapeo de riesgos. ¿Qué es este mapeo de riesgos? Bueno, que no solamente tenemos o nos auditamos internamente en la empresa, sino que también auditamos a nuestros asociados de negocio. Es decir, si tenemos asociados de negocio, si parte de nuestra cadena de suministro, si parte de nuestra cadena de valor está en otros países, vuelvo al mismo ejemplo de Tijuana, somos una empresa médica de altísimo nivel, pero que también nuestra cadena de valor, nuestra cadena de suministro, si está, por ejemplo, tenemos proveeduría en Costa Rica, en Perú, en Brasil, en Taiwán, se audita una vez al año, o sabes que no las audita una vez al año, los audita una vez cada 3 años, porque a lo mejor pues obviamente es mucho recurso auditar en otros países del mundo, pero se audita cada 3 años y además de auditarlos cada 3 años, les pido evidencia de sus certificaciones. Es decir, del cumplimiento de la actualización de su operador económico autorizado, del cumplimiento del sistema de seguridad y de sostenibilidad que tengan, de empresas socialmente responsables. Esa evidencia es el mapeo de riesgo, es decir, qué tipo de riesgo tengo en cada país. Probablemente en México es un riesgo medio, porque al final del día con estas reformas laborales, pues el riesgo ya no es tan alto en este estándar en específico en México, pero probablemente existan países donde esté conocido, por ejemplo, no los quisiera mencionar ahorita de una manera abierta, pero las autoridades del CBP sí fueron súper enfáticos en lanzar los nombres de estos países una y otra vez dentro de cada presentación ahora en el Congreso de Filadelfia, de qué países tienen ellos identificados, en qué tipo de industria y sobre todo en qué regiones donde dicen, ah, este país en esta región utiliza esclavitud moderna, y así le llaman ellos, ¿eh? No solo no son empleados, no solo no es una relación laboral, sino es una relación de esclavitud moderna. Utilizan trabajo forzado aquí, 20 horas al día, trabajo infantil, los obligan, si son de esta religión también los obligan, estas prácticas, el salario es abajo del mínimo, etc., etc. Entonces tienen documentado mucho esto y por ende, si ustedes tienen una empresa en esta región o si su cadena de suministro está en esta región, automáticamente los ponemos en la lista roja.
Así de claros y directo es la autoridad estadounidense. Entonces, por eso es tan importante tener este mapeo basado en el riesgo. Bueno, dependiendo de la región y del país donde esté este proveedor que tengo, será el riesgo que tengo. Probablemente esté en un país donde el riesgo es bajo, no hay tanto cuidado, pero si el riesgo es alto, pues lo ideal sería auditarlos cada año, por lo menos. Exigirles evidencia de certificación. Como con cualquier otro estándar, bueno, eres una empresa conocida que ya tienes un año o varios años conmigo o quieres establecer una relación laboral, lo ideal sería que tuvieras esta certificación para darme un poquito de tranquilidad. Entrenamiento que tengan y sobre todo, si existe alguna incidencia, alguna probable incidencia en esa empresa, pues algún plan de remediación. Así como si nosotros tuviéramos alguna auditoría en materia laboral, por ejemplo, tenemos alguna incidencia que la autoridad nos marca, pues a la autoridad laboral necesitamos presentarle nuestro plan de remediación, obviamente. ¿Qué vamos a hacer para subsanar ese punto abierto, para cumplirlo? Si, por ejemplo, fue la queja de alguno de nuestros trabajadores, ¿qué vamos a hacer para cumplir? Exactamente igual, si tenemos nosotros alguna auditoría con algún proveedor o con algún asociado de negocio en nuestra cadena de suministro, donde a lo mejor el tema no sea de seguridad, pero sí laboral, bueno, un plan de remediación, porque si no yo no puedo trabajar contigo probablemente. Porque arriesgas mis exportaciones a Estados Unidos, que les repito, aquí para las empresas que trabajamos en México, pues son aproximadamente el 90% por parte de la mayoría de negocios. Incluso evaluaciones, ya internamente hablando, de los empleados a la empresa sobre, caray, Guillermo, esa pregunta es la ahorita al final que me pones en camisa de once varas, qué intenso. Sobre el cómo se sienten dentro de la empresa, es decir, encuestas periódicas, sobre todo ahorita bien interesante que empezó a aplicar la NOM 035, que nuestros departamentos de recursos humanos están implementando estas encuestas a los empleados de cómo se sienten dentro de la empresa, porque nos puede dar un norte, realmente nos puede evitar muchísimos problemas. Y para quienes sean abogados y de repente tengan estas consultas por parte del Departamento de Recursos Humanos, siempre hacerles hincapié. ¿Sabes qué? Nosotros, por ejemplo, por lo menos aquí en la empresa conmigo, trabajamos muy de la manita. Entonces, siempre cualquier consulta, rebótala conmigo. Siempre es importante este tema preventivo. No hay que esperar hasta que explote la bomba, que explote en el área administrativa, que explote en el área operativa, que explote en dirección, que explote en el corporativo. No, señor. Siempre es importante realizar estos ejercicios preventivos. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo el trato? ¿Qué preocupaciones tienes? Siempre es importante estos porque muchas veces no se da de manera consciente, ¿eh? Y eso ustedes los van a ver en la empresa, sobre todo cuando su empresa o es maquiladora o está muy vinculada al sector productivo íntimamente, siempre vas a ver que el chip es tanto el nivel de presión que muchas veces se te olvida el trato a los trabajadores, cómo debe darse la comunicación, cómo debe darse el entrenamiento, cómo debe darse sobre todo, ojo, en el caso de horas extras o en el caso de tiempo extra, de fines de semana, de entre semana, esta invitación, no obligación, ojo, esta invitación. Oye, ¿sabes qué me gustaría? Yo sé que tu horario de salida era a las 5 de la tarde, me gustaría que esta semana pues te pudieras estar quedando hasta las 8 de la noche, por favor apóyenme. ¿Cómo es esta no coacción en el caso que si tu equipo es de 100 trabajadores, no sé, en algún almacén o en alguna planta, te digan a lo mejor 3 chicos o 4 chicos, ¿sabes qué? No puedo. Yo me tengo que ir a mi hora, mi horario de trabajo es de 7 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de comida, yo esta semana tengo compromisos. Mis hijos salen de la escuela a esa hora, yo no puedo, discúlpame, yo no puedo darte ese extra. Entiendo que me estás pagando el doble, el triple, no sé, tiempo extra, pero cena a lo mejor me estás dando transporte, pero para mí no tengo quien me cuide a mis hijos. Y bueno, es el cómo no debo de ejercer presión o ninguna acción contraria en el caso que el empleado no pueda quedarse ese tiempo extra. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos en eso, en comunicación. Temas que a lo mejor a nosotros se nos harían de sentido común o muy conscientes, pero les repito una vez más, muchas veces a los mandos medios, a la supervisión o a la gerencia, pues se les va por el día a día, por la operación o por la exigencia a lo mejor de la propia producción, sobre todo en temporada alta, me entenderán los que son de las áreas productivas, que de repente no podemos pensar en otra cosa más que cumplir con los KPIs. Entonces, bueno, son temas que son delicados porque al final, para cualquier acción productiva, tenemos el elemento humano,
tenemos los trabajadores y con los cuales nosotros tenemos que ser sumamente sensibles y con los cuales, les repito una vez más, el gobierno de Estados Unidos, ya no solamente estamos hablando internamente de las empresas, ya estamos hablando del gobierno mexicano, ya estamos hablando también del gobierno de Estados Unidos que tiene un ojo. Y me han dicho, oye, de repente estos esquemas se han vuelto un poquito de chile, de papa, de dulce. Sí, los entiendo, o sea, sí se ha vuelto un poco, incluso con la aduana estadounidense, un tema que era aduana, revisa temas de aduanas. Ahorita, oye, como que revisa temas de sustentabilidad, como que revisa temas de cumplimiento medioambiental, temas de cumplimiento de seguridad agrícola, temas como este de cumplimiento laboral. Sí, efectivamente lo hace. Nos podrá parecer bien, nos podrá parecer mal, pero es un tema que está sucediendo. Es un tema que ya está, es un tema que ya es obligatorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresa exportadora? Bueno, claro, podemos dar nuestra opinión y por eso ahorita vamos a abrir un poquito la sesión de preguntas y respuestas, pero el tema es cumplimiento. Lo que tenemos que hacer como empresas, en primer lugar, es cumplir y obviamente ver la mejor manera de cumplir. Es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Establecer un comité, establecer políticas, implementar políticas, validar que se estén llevando a cabo. Les pongo un ejemplo, en Colombia ya es obligatorio que las empresas tengan un oficial de compliance o de cumplimiento, es decir, ya no es ahora sí que opcional, sino que dentro de la empresa debe de haber una persona, puede ser alguien que esté haciendo otra actividad, o puede ser una persona dedicada a tiempo completo. Al final del día me imagino que pues están haciéndolo tiempo completo por la cantidad de trabajo que se refiere, pero tiene que existir un oficial de cumplimiento, por ejemplo, para validar toda esta clase de políticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en México? Actualmente digo, fuera de consideraciones de, ay, creo que esto está bien de la autoridad, creo que esto está mal, creo que no tienen el expertise suficiente, pero lo que tenemos que hacer es cumplir. Y no solo, ojo, como les marcaba hace unos minutos, cumplir internamente, sino nosotros como empresas o ustedes como consultores, sugerirle a las empresas a quienes consultan, bueno, valida por favor dentro de tu cadena de suministro, por lo menos dentro de los principales en tu cadena de suministro, en tu cadena de valor, que también están cumpliendo. Ustedes como asesor externo de una empresa, bueno, si la empresa, a lo mejor hay empresas que dicen, es que yo no tengo tiempo de auditar a mi cadena de suministro, bueno, yo lo puedo hacer por ti, pero se tiene que hacer. No es una moneda al aire de a lo mejor sí lo hago, a lo mejor no. Es algo que se debe hacer, es algo que se debe evidenciar porque, y nos ha sucedido, ahora sí que como se dice al primo de un amigo, en el caso de un problema, el gobierno busca evidencia. Si el problema es tuyo, busca evidencia que tú hiciste lo razonablemente necesario para evitar ese problema. Si el problema es de parte de tu cadena de suministro, de tu cadena de valor, el gobierno también te va a investigar para ver si tú hiciste lo razonablemente necesario para garantizar que ese proveedor o esos proveedores en tu cadena de suministro pues no tenían ese tipo de problemas. Ah, ¿sabes qué? Sí, mira, aquí están las auditorías anuales que yo hice, las encuestas que el proveedor me llenó en materia laboral, incluso si yo pude acercarme con los empleados, encuestas que hice, preguntas en materia laboral. Aquí está la evidencia de certificaciones que me enviaron, donde ellos estaban cumpliendo con su OEA o con su programa, etc., donde viene incluido el componente laboral. Perfecto. Pero si no hice nada, cuestionamiento inmediato del gobierno. ¿Por qué no hiciste nada? Porque si eres una empresa transnacional grandísima que factura billones de dólares al año, cuya 95% de exportaciones vienen de Estados Unidos, me dices que no quisiste cumplir con políticas obligatorias de Estados Unidos? Y no te puedes, o sea, al final del día, vuelvo a lo mismo, y es muy delicado esto. Independientemente que pensemos, bueno, está bien o está mal la autoridad, yo algo que siempre soy muy abierto, tanto con mi equipo de trabajo como en general con la empresa y siempre que doy pláticas con otras empresas. Recordemos que sí, puedes judicialmente pelear una decisión administrativa, pero no te puedes poner al tú por tú con el gobierno, porque al final el gobierno va con su carácter de autoridad contigo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos este tipo de relaciones, el saber, bueno, dónde estamos parados. Llega una autoridad administrativa, ¿tiene la facultad de hacerlo? Sí. ¿Tiene la facultad de auditarme? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. Igual una autoridad aduanera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta clase de relaciones, de cómo lo realizamos y sobre todo de cumplir. Y en este caso en materia laboral, de cumplir. ¿Cómo lo hacemos de manera preventiva, por ejemplo, aquí en la empresa? Con implementación de políticas y de procedimientos. Es decir, el procedimiento que deriva de una política, con la revisión y actualización anual de esa política y de esos procedimientos,
con los entrenamientos de esa política y de ese procedimiento. Y no solo entre legal y recursos humanos, sino global, a todos los empleados, operativos o administrativos, por lo menos 2 veces al año. ¿Cómo se hace con un canal de cumplimiento externo que tenemos? ¿Cómo se realiza con la receptividad? De, oye, si los empleados están refiriendo que están trabajando obligatoriamente, horas extras, etc., punto rojo que hay que resolver inmediatamente, que hay que platicar tanto con ese equipo de trabajo como con la gerencia. No es ojos ciegos de, bueno, no es mi equipo, a mí no me interesa, porque al final todos somos parte de la misma empresa. Y al final, pues, si no exportamos a Estados Unidos, la empresa simplemente se va del país o cierra y deja de producir. No es una opción el no cumplir, entonces siempre es importante estos ejemplos de cómo realizas esas mejoras. Auditar a tu cadena de suministro, tener esas auditorías documentadas, en mi caso 1 vez al año. Eso es parte de los ejemplos. Como consultor externo, ofrecer esas, les repito, puede que la empresa te diga, yo no tengo tiempo, no tengo quien me entrene, quien audita a mis proveedores, no tengo ni tiempo para auditarme a mí mismo, ofrecer esos servicios. Por mi parte, doctora, sería todo. Abro sesión de preguntas y respuestas, incluida la que tenía en el chat. Y bueno, les agradezco muchísimo la atención. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues sí, ya está una pregunta aquí que dice, doctor Illich, el esquema de ayudantía que usa el Poder Ejecutivo, ¿se le puede llamar esclavismo moderno? Qué fuerte. Fíjate que no, de hecho entiendo que incluso han llegado hasta la Suprema Corte esta clase de consultas. Hace un par de décadas llegó la consulta de, ya no se tiene ese esquema porque ya se eliminaron esos puestos, pero hace décadas tenía un esquema por honorarios donde si era trabajo, eh, pero por honorarios, y la Suprema Corte ha eliminado esa parte del gobierno federal. Aquí, como estamos hablando también del sector público, y el sector público por regla general no se rige bajo la Ley Federal del Trabajo, sino que tiene cada dependencia su propia ley orgánica, pues obviamente le da, ya sea, vuelvo a temas de consideraciones éticas, ya sea que lo consideremos bueno o malo, pues le da cierta flexibilidad para actuar. Este tipo de posiciones de honorario, ayudantías, pasantías, como lo queramos llamar. Entonces, sí, un poquito por eso los gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos, como estos tratados internacionales, sí respetan esas reservas que tiene de, bueno, estamos hablando de temas obligatorios en materia laboral para empresas privadas que exportan hacia Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos con México. Si estamos hablando del poder público, en este caso del Consejo de la Judicatura Federal, pues ya estaríamos hablando de un tema punto y aparte, más como una discusión de café, ¿no? O de cerveza, si lo quieren ver así, de bueno, oye, ¿qué onda con esto? Fíjate, así estamos, bla, bla, bla. Creo que todos tenemos o tuvimos estas anécdotas cuando fuimos pasambres, nos llaman, en la universidad, que a los 17, 18, 19, 20 años, obviamente, unos incluso egresados, pero eso pues ya es una consideración totalmente separada de lo que viene siendo tanto la Ley Federal del Trabajo como los requisitos obligatorios de las empresas que exportan hacia Estados Unidos y Canadá.